Aterricé en el pequeño aeropuerto regional de Oak Ridge, Texas, justo por la tarde. Mis botas pesaban más que mi mochila, a pesar de haberla cargado por Irak durante el último año. 12 meses de arena, calor y patrullas me habían endurecido, pero nada me había preparado para volver a la vida civil. Había enviado dinero a casa todos los meses para pagar la hipoteca de la casa que compartía con mi hermana, Brianna. Creía haber sido responsable. Creía que tenía un hogar al que regresar. Pedí un taxi desde la aplicación del aeropuerto. El conductor, un hombre de unos 50 años con una gorra descolorida, no me hizo ninguna pregunta. Solo miró mi uniforme y asintió con la cabeza, diciendo: «Gracias por su servicio». Sin palabras. El viaje duró unos 30 minutos. Oak Ridge parecía el mismo a simple vista: gasolineras, restaurantes, niños en bicicleta. Intenté relajarme en el asiento trasero, pensando en una ducha de verdad, mi propia cama y tal vez un abrazo de mis sobrinos. Al entrar en mi calle, me fijé en las cortinas corridas de la ventana delantera. ¡Qué raro! A Brianna le encantaba tener las persianas abiertas, presumiendo las cortinas nuevas que había comprado el año pasado. El taxi aminoró la marcha y se detuvo frente a la entrada. Sentí un vuelco. Había 3 bolsas en la acera junto al buzón. Mi bolsa de lona del ejército, mi vieja maleta con ruedas y un cubo de plástico con la tapa rota que usaba para guardar los uniformes de invierno. Por un momento, no me moví. El conductor me preguntó si era la dirección correcta. Asentí, le pagué y bajé. El sol de Texas me daba en la cara como un muro. Encima de la bolsa más grande había un sobre, blanco, impecable, con mi nombre escrito con la elegante letra de Brianna. ¿No? Un cartel de bienvenida. No hay niños corriendo a recibirme, solo 3 bolsas y una nota. Me quité los guantes, abrí el sobre y leí: «Megan, hemos decidido que este tipo de vivienda ya no funciona. Si quieres quedarte aquí, el sótano está disponible. Tiene electricidad y es impermeable. Hablaremos del alquiler más tarde». Brianna, sin siervos, sin bienvenida a casa, ni siquiera amor, solo un desalojo disfrazado de favor familiar. No me temblaban las manos. Años de entrenamiento me enseñaron a respirar a través de la adrenalina. En lugar de rabia, sentí una especie de fría claridad. Doblé la nota y la volví a meter en el sobre. Me acerqué a la puerta principal. Estaba cerrada. Mi llave aún encajaba, pero el cerrojo estaba echado desde dentro. Por la ventana podía ver la sala, muebles nuevos, alfombra nueva, mis fotos habían desaparecido. La casa olía ligeramente a limpiador de limón, incluso a través del cristal. No había movimiento, ni se oían los dibujos animados, ni las constantes llamadas de Brianna. Me volví hacia el taxista, que seguía esperando, apoyado en su coche. «¿Está bien, señora?», preguntó. «Sí», dije con voz tranquila. «Cambio de planes». Saqué mi teléfono y busqué un número que tenía guardado con el nombre de Maria Riverbend. Respondió al segundo timbre. «Apartamentos Riverbend, soy Maria». «Hola, María, soy Megan Hall. Quisiera confirmar mi mudanza al apartamento 2B hoy». «Sí, señora». «Todo está listo. ¿Necesita nuestro servicio de mudanza?» Miré mis maletas en la acera y solté una risa seca. «No, lo tengo todo aquí». «Genial. La oficina está abierta hasta las 6 and le daremos las llaves». Le di las gracias, colgué y empecé a subir mis maletas al taxi. El conductor se ofreció a ayudar, pero le hice un gesto para que no se molestara. Había llevado cargas más pesadas en peores lugares. Al levantar la última maleta, vi movimiento en la ventana. Una cortina se movió, apenas una rendija. Alguien me observaba. No saludé. No grité. Simplemente cerré el maletero y me senté en el asiento trasero. «Apartamentos Riverbend», dije. «Claro que sí». El conductor puso la marcha y nos pusimos en marcha. Durante el camino contemplé las casas que conocía.
Recordé cortar el césped de adolescente, ir caminando a la escuela con Brianna y luego escribirle cartas desde el entrenamiento básico. Pensé en el dinero que había enviado a casa con cada cheque de pago, menos lo que necesitaba para comer en la base, porque Brianna dijo que le costaba pagar las cuentas. Pensé en las veces que me había enviado fotos del recital de baile de mi sobrina Ella y de los partidos de béisbol de mi sobrino Mason. Me había dicho, «Somos un equipo, Joe. Lo aguantaremos aquí mientras estés en el extranjero». Hola. La había creído. El taxi entró en el complejo Riverbend, un conjunto de edificios de 2 plantas con revestimiento beige y setos podados. No era lujoso, pero estaba limpio y tranquilo. María, de la oficina, me sonrió con simpatía cuando entré con mi uniforme y mis maletas. Me entregó las llaves sin hacer preguntas. Dentro del apartamento, el aire olía a pintura fresca. Un apartamento de una habitación, muebles sencillos, un pequeño balcón. Dejé mi bolso de lona y me quedé en medio de la sala. Sin gritos, sin tele, sin tensión, solo silencio. Saqué la nota de Brianna y la volví a leer. El alquiler del sótano. La letra, curvada como una amenaza disfrazada de cortesía, parecía una amenaza. Pensó que había vuelto a casa desesperada, quizás suplicando que me quedara. Pensó que me tenía acorralada. En cambio, tenía un techo, un ingreso estable y mucha más resiliencia de la que recordaba. Abrí mi portátil y entré en mi cuenta bancaria. Mi último pago por despliegue ya estaba hecho. Las transferencias a Brianna aparecieron como siempre: hipoteca, servicios públicos, el fondo escolar de los niños. Tenía todo lo necesario para mantener la casa a flote. Entonces, ¿por qué echarme? Hice una lista en una libreta amarilla, nombres de bancos, fechas de transferencias, preguntas para mi amigo abogado Lucas Grant, quien había servido conmigo antes de unirse a una oficina del JAG, y un recordatorio para llamar a Carla Bennett, mi antigua compañera de escuadrón, quien se encargaba de los trámites financieros de nuestra unidad. Luego, salí al balcón y miré hacia el patio. Un par de niños jugaban a la mancha cerca de los columpios. Una mujer con bata subía la compra por las escaleras. Vida normal. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Bienvenido de nuevo. Sin nombre, sin emojis, solo 2 palabras. No respondí. Me senté en el sofá, con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. 12 meses de misiones me habían enseñado paciencia, planificación y a prever 3 movimientos. Se suponía que volver a casa sería lo fácil. Al parecer, no. Pasé la página de mi blog y escribí con letras grandes: Fase 1 Documentación, debajo de Crédito Bancario Legal Niños. Mi letra parecía nítida y decidida, nada que ver con los rizos de Brianna. A través de la puerta corredera podía oír una suave brisa que susurraba en los setos. Por primera vez desde que aterricé, sentí que mis hombros se relajaban. Esto no era mi hogar, pero era seguro, lo suficientemente seguro como para empezar a hacer lo que mejor sé hacer: evaluar la situación, trazar un plan y ejecutarlo paso a paso. Y si Brianna creía que un sótano y una nota podrían quebrarme después de un año en una zona de guerra, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Me ajusté las botas, cogí la libreta amarilla de la mesa de centro y me dirigí directamente a la encimera de la cocina. La nevera estaba vacía, salvo por una botella de agua y una bolsa de manzanas que había cogido de la máquina expendedora del vestíbulo. Mordí una manzana, crujiente y ácida, y sentí que se me relajaba la mandíbula. Comer algo sencillo me ayudó a cambiar de aires. Volví a abrir mi portátil, esta vez no para mirar mi cuenta bancaria, sino para buscar los servicios de la casa. La contraseña que había estado usando seguía funcionando en la página web de la compañía eléctrica. Las 3 últimas facturas ya estaban pagadas, no atrasadas, y la cuenta estaba a nombre de Brianna Holt Lewis. Mi nombre había sido eliminado discretamente en los últimos 6 meses.
Las cuentas de agua y gas contaban la misma historia. Llevaba un tiempo preparándose para esta mudanza, borrando mi nombre de todo. Las paredes del apartamento se sentían vacías, pero el silencio era útil. Abrí mi mochila y saqué mis vaqueros de civil, una camiseta descolorida de los Rangers y una gorra. El uniforme fue al armario. En el ejército aprendí que a veces es necesario integrarse para operar con eficacia. Una vez vestida, me senté en el borde de la cama con el teléfono y busqué el número de Carla Bennett. Contestó al primer timbre. «Bennett», dijo, con su voz aún en tono de mando. «Soy Holt», dije desde el otro lado del estado. «Madre mía, Mag, bienvenida a casa. ¿Todo bien?» «No exactamente. Voy a necesitar una copia de cada traslado que envié a casa durante el despliegue, con las fechas y los registros completos». Hubo una pausa. «¿Estás bien?» «Estoy bien», dije rotundamente. «Solo necesito la documentación. Te la conseguiré mañana», dijo. «¿Quieres que te la envíe por correo electrónico o en papel?» «Por correo electrónico está bien, gracias, Bennett». Colgué e inmediatamente marqué otro número. Este era de Lucas Grant. Respondió con un gesto lento, pero se agudizó al reconocer mi nombre. «Capitán Holt, me enteré de que regresaste. ¿Qué tal Freedom?» «Estoy ocupado», dije. «Necesito hablar sobre la ley de alivio civil para militares y qué pasa si un familiar comete fraude financiero mientras estás desplegado». «Eso es específico», dijo. «¿Quieres que me pase?» «Todavía no. Solo dime si congelar el crédito y las cuentas bancarias es una opción mientras arreglo todo». «Sí, lo es», dijo. «Y si tu hermana usó tu nombre para algo sin permiso, eso es robo de identidad. Estás protegida, pero tienes que actuar rápido antes de que te saque algo más». «Ya estoy en ello», dije. Al terminar la llamada, sentí que se me enderezaban los hombros. Ya no era una invitada en mi propia vida. Tenía una misión. Salí al balcón. El aire olía a hierba recién cortada. Se oían risas de niños desde el patio, sonidos cotidianos que me recordaron por qué había estado enviando dinero a casa para que Ella y Mason pudieran tener una infancia normal. Saqué mi teléfono y busqué el número de Scott. Mi pulgar se cernía sobre el botón de llamada. Scott era un buen hombre, de voz algo suave, de los que trabajaban horas extra para mantenerse a flote. Me cayó bien desde el primer día, pero también era el marido de Brianna. Llamarlo ahora sin pruebas solo provocaría una pelea que no podía permitirme. En lugar de eso, abrí la aplicación del bloc de notas y escribí una lista. Contactar al banco, desbloquear el crédito, solicitar los registros de Carla, verificar los pagos de la hipoteca, buscar la cuenta escolar de los niños. Guardé la nota y colgué. El apartamento parecía una zona de preparación antes de un gran operativo, completamente desmantelado, con todo a mano. Acerqué una silla plegable a la mesita y comencé a ordenar mi correo. La mayoría eran documentos de despliegue enviados desde la base. En medio de la pila había una carta de mi banco dándome la bienvenida y recordándome las medidas de seguridad mejoradas. El momento era casi gracioso. Llené un vaso de agua, lo bebí despacio y volví al bloc. En la documentación de la fase 1, escribí una nueva línea. No contactar con Brianna hasta tener pruebas. Era el mismo principio que usábamos en el extranjero, recopilar información antes de actuar. Me rugió el estómago. No había comido desde el aeropuerto. Me puse la gorra y salí al aparcamiento. El sol de Texas pegaba más fuerte de lo que recordaba. Mi coche seguía en el aparcamiento de larga estancia del aeropuerto, así que tendría que usar botas por ahora. Había un restaurante a una manzana. Dentro, me envolvió el olor a frituras y café. Pedí una hamburguesa con queso y papas fritas. Me senté en la barra y no aparté la vista del teléfono. La camarera, una joven con una etiqueta que decía Tina, dejó el plato y me miró con curiosidad. «¿Tu ejército?», preguntó. «¿Reserva?», pregunté. Sonrió. «Bueno, bienvenido de nuevo». Asentí.
Su amabilidad me hizo sentir el peso de todo lo que no decía. Mientras comía, abrí la aplicación de la hipoteca. Mi inicio de sesión seguía funcionando. El saldo parecía menor de lo que esperaba. Buenas noticias a primera vista. Luego vi que los últimos 3 pagos estaban marcados como pagados por una cuenta externa. No mi cuenta, sino la de otra persona. Hice una captura de pantalla de todo, me lo envié por correo electrónico y lo agregué a una carpeta titulada Casa. Cuando se acabó la hamburguesa, dejé el dinero en efectivo en el mostrador y volví al calor. Al otro lado de la calle, un cartel anunciaba: consultas de crédito gratuitas. Lo guardé para más tarde. De vuelta en el apartamento, mi teléfono vibró con un nuevo correo electrónico de Carla. Fue rápida. Adjunto todas las transferencias del 15 de junio al 15 de junio del año que viene. Avísame si necesitas copias certificadas. Abrí el PDF. Filas y filas de pagos, cada una etiquetada como hogar de apoyo. Un total de más de $28,000 enviados durante el despliegue. Lo guardé en la misma carpeta y lo respaldé en una memoria USB. El reloj del microondas marcaba las 4:17 p.m. Los niños pronto volverían de la escuela. Los imaginé corriendo por la puerta pidiendo algo para picar, con las mochilas tiradas al suelo. Me pregunté qué les habría contado Brianna sobre mí. Apagué la laptop, la guardé en mi bolso y me senté a la mesa. El apartamento estaba tranquilo y cálido. Solté un suspiro lento, como el que solíamos usar antes de entrar en un edificio en el extranjero. No me temblaban las manos. Tenía la mente clara. Volví a coger el sobre, el de la acera. El papel aún estaba nítido. Leerlo una tercera vez no cambió las palabras. Alquiler de sótano. Hemos decidido. El plural me incomodó. Nosotros, Brianna y Scott, o Brianna sola hablando por ambos. El sonido de una cortadora de césped llegó desde algún lugar cercano. Me puse de pie, caminé hacia el fregadero y me serví otro vaso de agua. Mi reflejo en la ventana mostraba a alguien que había pasado por mucho, pero que aún no había terminado. Regresé al bloque amarillo y dibujé un pequeño recuadro al final de la página. Dentro escribí: mañana, sucursal bancaria en persona, pregunta por las firmas. Debajo, llama a Lucas para los trámites formales. Luego, cerré el bloc y lo guardé en mi mochila. La luz del apartamento cambió a medida que el sol empezaba a ocultarse, proyectando líneas más largas en el suelo. Cerré las persianas y encendí la lámpara del techo. La habitación se iluminó al instante. Constante y práctica. Saqué mi teléfono una vez más y me escribí un mensaje. Mantén la calma. Concéntrate. Reúne pruebas. Luego bloqueé la pantalla y la puse boca abajo. El silencio se prolongó. No incómodo, sino expectante, como la pausa antes de una mudanza que llevas tiempo planeando. Me eché la mochila al hombro y salí del apartamento antes de que saliera el sol. Las calles de Oakridge estaban casi vacías a esa hora. Un camión de panadería hacía su ronda y los aspersores silbaban en un jardín cercano. Siempre había tenido la costumbre de mudarme temprano en el extranjero. Menos tráfico, menos miradas. La sucursal bancaria abría a las 7. Llegué a las 6:45 sentado en mi coche con el motor apagado. Cuando se abrieron las puertas fui directo al mostrador y pregunté por el gerente. Un hombre alto llamado Eric me saludó con un apretón de manos. Su mirada se posó en mi identificación militar. Capitán Holt, gracias por su servicio. ¿En qué podemos ayudarle? Necesito revisar todas las cuentas, tarjetas o préstamos relacionados con mi nombre y dirección, dije. Y necesito activar una alerta de fraude en mi crédito. Me condujo a una oficina privada. Un joven cajero se unió a nosotros con una laptop. Durante los siguientes 30 minutos, revisaron mis registros línea por línea. Mi cuenta corriente principal estaba intacta, mis ahorros intactos, pero se habían abierto 3 tarjetas de crédito a nombre de Megan L. Holt con mi antigua dirección y un número de teléfono diferente. Saldos de miles. Pagos mínimos hechos desde una cuenta que no está a mi nombre. Mantuve la voz serena. Imprime todo. Firmaré lo que necesites. Eric asintió.
Congelaremos estas cuentas inmediatamente y te recomiendo contactar con las agencias de crédito. Ya están en mi lista, dije. Para cuando salí del banco, el sol de Texas brillaba con fuerza. Tenía una carpeta de documentos bajo el brazo y una nueva determinación en el pecho. A las 9, aparqué en una tranquila cafetería a las afueras del pueblo y saqué mi teléfono. El PDF de Carla brillaba en la pantalla. Resalté cada transferencia y la comparé con los registros bancarios. Todos los meses, el mismo patrón. Dinero fuera, nada contabilizado excepto la hipoteca. Pero la hipoteca ya la había pagado otra persona durante 3 meses. Abrí una nueva hoja de cálculo y comencé a introducir los datos, nombres, fechas y cantidades. En Irak lo llamábamos preparar un paquete de inteligencia. Aquí era solo papeleo, pero las habilidades eran las mismas. Cuando terminé la hoja de cálculo, tomé una foto de la pantalla y se la envié a Lucas. «Llámame cuando puedas». Me devolvió la llamada en 5 minutos. «Revisé tu expediente», me dijo. «Esto no es una contabilidad descuidada, es deliberado. Si usó tu identidad durante el despliegue, es un asunto federal. Estás cubierto por la ley de disuasión del robo y la suposición de identidad». «Dime qué hago primero», dije. «Cambia todas las contraseñas, congela tu crédito, cierra las cuentas conjuntas y documenta todo. Redactaré cartas para las agencias de crédito y la hipotecaria. También podemos presentar una denuncia, pero necesitarás pruebas de que ella abrió estas tarjetas. Yo las consigo», dije. «Siempre lo haces», respondió, y colgó. Me quedé sentado en el coche un momento más, con el teléfono en la mano. A lo lejos, un tren de carga tocó la bocina. Recordé noches en el extranjero cuando ese sonido provenía de convoyes de suministros. Había significado refuerzos y recursos. Aquí, solo significaba que no estaba solo transportando piezas. Al mediodía, volví al apartamento con una bolsa de la compra con lo esencial y un nuevo teléfono prepago. Guardé mi viejo teléfono en un cajón y lo apagué. El nuevo sería para las llamadas que no quería que Brianna interceptara. Cambié todas mis contraseñas, la del banco, el correo electrónico, las redes sociales, la autenticación de 2 factores. Tardé más de 1 hora, pero al terminar, mis manos se sentían más firmes. Volví a abrir el bloc amarillo. En la fase 1, documentación, marqué la alerta de fraude bancario y congelé el crédito. Luego escribí «contactar directamente con la compañía hipotecaria». A las 12 horas, llamé al prestamista hipotecario. Un representante de atención al cliente confirmó lo que ya sabía. Los últimos 3 pagos se hicieron de una cuenta conjunta a nombre exclusivo de Brianna. Mi nombre seguía en la escritura, pero no en los pagos. Cuando pregunté quién había autorizado el cambio, la representante dudó. «No puedo darle esa información sin una citación», dijo. «Está bien», respondí. «La tendré pronto». Colgué y comencé a escanear todos los documentos que Carla me había enviado, fusionándolos en un solo PDF con la etiqueta «Transferencias de despliegue de Holt certificadas». El apartamento estaba calentito. Abrí la puerta del balcón para que entrara el aire. Volvieron a oírse voces de niños, esta vez cantando una canción pop. El sonido me recordó a Ella y Mason. Los imaginé sentados en la mesa de la cocina haciendo la tarea. Brianna diciéndoles que la tía Megan estaba demasiado ocupada o demasiado inestable para volver a casa. Cerré la puerta y volví a sentarme. Las emociones no me ayudarían en ese momento. La acción sí. Llamé a la escuela de los niños con el pretexto de actualizar mi información de contacto. La secretaria confirmó alegremente que seguía figurando como contacto de emergencia, pero señaló que Brianna había solicitado recientemente la eliminación temporal de mi nombre. Le di las gracias, lo anoté y colgué. Ese pequeño detalle me impactó más que los registros bancarios. Eliminarme de la lista de contactos del chico no era una cuestión de dinero, era una cuestión de control. Me froté la frente, tomé el bolígrafo y dibujé otra casilla en el bloc. Fase 2 de exposición. Dentro escribí:
Acércate a Scott con pruebas. Asegura el acceso de los niños. El reloj marcaba las 3:15. Me puse de pie y me estiré. Me dolían los músculos por el vuelo, el estrés y tomar notas constantemente. Llené una botella de agua, me até las zapatillas y salí a correr por el complejo. El movimiento me despejó la mente. Cada paso era como ordenar un pensamiento. El banco estaba listo, el crédito congelado, los documentos guardados. El siguiente paso sería contactar con Scott, pero solo cuando el expediente estuviera hermético. De vuelta en el apartamento, me duché rápidamente, me puse ropa limpia y abrí el refrigerador. Las manzanas seguían allí. Comí una de pie, con el jugo escurrándome por la mano. Volví a sentarme a la mesa y recogí el sobre de la acera por cuarta vez. Al leerlo ahora me pareció menos una amenaza y más una señal. Había escrito: «Hablaremos del alquiler más tarde», como si diera por sentado que me iría sin hacer ruido. No sabía que ya había preparado un plan de salida meses atrás, cuando sus llamadas se volvieron más frías. Pasé a una página en blanco del blog y escribí debajo un encabezado: «Preguntas para Scott». Sabe de las tarjetas de crédito, de los pagos de la hipoteca, de la eliminación de los contactos escolares. El cielo cambió de azul a un naranja pálido a medida que la tarde se desvanecía. Un avión pasó por encima, con el motor zumbando levemente. Cerré los ojos un momento y escuché, dejando que el sonido me calmara. Cuando los abrí, el blog seguía delante de mí, lleno de filas ordenadas de tareas y datos. Sin especulaciones ni dramas, solo datos y un plan. Reuní los documentos en una sola carpeta, la metí en mi mochila y la dejé junto a la puerta. El apartamento estaba en silencio, salvo por el tic-tac constante del reloj de pared. Me puse de pie, me encogí de hombros y volví al balcón. Abajo, un repartidor dejaba un paquete para alguien del edificio C. Lo entregó, sonrió y se marchó. La vida seguía su curso. Ajusté el cordón de mi sudadera y volví a entrar, cerrando la puerta. Mis manos rozaron la carpeta sobre la mesa. Ahora la sentía más pesada, pero sólida, como un aparato que sabes usar. Dejé la carpeta con cuidado y cogí mi teléfono. Salí directamente del apartamento con la carpeta bajo el brazo y crucé el estacionamiento hasta el pequeño centro de negocios en la esquina del complejo. Tenían impresoras, escáneres y una zona de escritorio tranquila. La recepcionista me miró al entrar, pero no dijo nada al ver la identificación militar en mi cordón. Alquilé un cubículo por 1 hora, extendí mis papeles y comencé a crear la cronología. Primero, alineé cada transferencia que había hecho a la casa con cada pago de tarjeta de crédito a nombre de Brianna. Las coincidencias se hicieron evidentes de inmediato. Esa misma semana, mi dinero llegó a la cuenta. Grandes pagos se destinaron a tiendas en las que nunca había estado, marcas de diseñador, spas de lujo, cadenas hoteleras en Dallas y Houston. Añadí indicadores de color a cada entrada: rojo para tarjetas no autorizadas, azul para irregularidades en la hipoteca, verde para cuentas de niños. Abrí mi correo electrónico y creé una nueva dirección, independiente de todo lo que Brianna conocía. Escaneé todos los documentos y los envié a esta nueva bandeja de entrada con duplicados en una unidad cifrada. Mi formación me había inculcado que las copias de seguridad lo son todo. Cuando subieron el último archivo, llamé a la unidad de fraude de mi banco. Una mujer llamada Cheryl me tomó la declaración. Habló con cautela, asegurándose de obtener todos los detalles. «Abriremos un caso hoy», dijo. «Recibirá un número de caso por correo electrónico en 1 hora». «Gracias», respondí. Colgué y revisé mi lista de contactos hasta encontrar el nombre de Scott. Lo miré un buen rato, con el pulgar apoyado en la pantalla. Hablar con él demasiado pronto podría ser contraproducente, pero si de verdad no sabía nada de esto, merecía una advertencia. Cerré el contacto sin llamar y escribí otra nota en mi blog. «Prepara el paquete para Scott, solo pruebas». De vuelta en el apartamento, abrí mi portátil y busqué el nombre de Brianna en los registros públicos.
Había adoptado el apellido de su marido hacía años, pero aún usaba nuestro apellido de soltera para algunas cuentas. Aparecieron varias solicitudes de crédito a ambos nombres, principalmente de grandes almacenes. Una línea me hizo detenerme, una solicitud de préstamo personal que me incluía como copropietario. La fecha era 6 meses después de mi despliegue. El préstamo había sido denegado, pero la solicitud por sí sola bastaba para demostrar la intención. Imprimí el expediente y lo guardé en la carpeta. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lucas. Borradores de cartas listos. ¿Quieres que presente una denuncia policial? Todavía no, respondí. Primero necesito asegurar el acceso a los niños. Me puse de pie y me estiré. Las paredes del apartamento parecían más cercanas ahora, pero no en el mal sentido, sino más bien como un puesto de mando llenándose de información. Al mediodía, recogí mi coche del aparcamiento del aeropuerto. Conducirlo se sentía extraño después de tanto tiempo en camiones blindados. Fui a una cafetería y preparé 2 juegos de todo, uno para mí y otro para Lucas. Luego pasé por un notario para que verificaran mi firma en una declaración jurada de fraude. La mujer detrás del mostrador arqueó las cejas al ver la pila de papeles, pero lo selló sin hacer comentarios. Los recados me mantuvieron en movimiento hasta bien entrada la tarde. Cuando por fin me senté de nuevo en el apartamento, el cielo afuera se estaba volviendo dorado. Me serví un vaso de agua y miré la carpeta, ahora más gruesa de evidencia. El plan de mi bloc amarillo estaba casi completo. Abrí la página web de la escuela con el nombre de usuario que llevaba años usando. Seguía funcionando. Saldos de almuerzos, gastos de excursiones, todo pagado por mí antes de irme. Hice clic en contactos de emergencia. Mi nombre había estado marcado como inactivo el mes pasado, sin explicación. Tomé una captura de pantalla y la añadí a la carpeta. Cuanto más hacía clic, más claro se volvía el patrón. Brianna me había estado alejando discretamente de todo contacto, facturas, propiedades, hijos, mientras gastaba mi dinero y construía una narrativa sobre mi ausencia o inestabilidad. Dejé la laptop a un lado y fui a la cocina. La puerta del refrigerador crujió al abrirla. Saqué una manzana, la corté en rodajas y me las comí de pie en la encimera. El crujido y la acidez me despejaron la mente. Volví a sacar el sobre del bolsillo. La letra parecía ahora petulante. Había escrito «nosotros», como si hablara en nombre de Scott, pero el papeleo contaba otra historia. Abrí mi cuaderno por una página en blanco y empecé a redactar una declaración sencilla en un inglés sencillo. Yo, Megan Hall, desplegada durante 12 meses. Durante ese tiempo, se malversaron los fondos enviados a casa, se abrió crédito sin autorización, se eliminó el contacto de emergencia y se adjuntaron pruebas. Debajo, enumeré cada documento por número. Este sería el paquete para Scott, sin comentarios ni acusaciones, solo hechos. Cuando terminé el borrador, respiré hondo y me recosté. El ventilador de techo zumbaba suavemente sobre mí. Afuera, la puerta de un coche se cerró de golpe y alguien llamó a un vecino. Los sonidos de la vida cotidiana continuaban mientras mi propia historia familiar se desviaba. Abrí mi correo electrónico y encontré el número de caso del banco en mi bandeja de entrada. Lo añadí a la carpeta y se lo envié a Lucas. «Entendido», respondió. «Esto es fuerte. Cuando estés listo, podemos mudarnos». Colgué el teléfono y me quedé mirando la carpeta. La ira que me quemaba en la acera se había calmado y se había calmado. Años de servicio me habían enseñado paciencia y disciplina. No estaba allí para gritar ni lanzar acusaciones. Estaba allí para construir un récord que nadie pudiera ignorar. Tomé mis llaves y salí al balcón a tomar aire. La luz del atardecer se extendía por el patio. Un niño perseguía a un perro cerca de los columpios. Una mujer regaba una hilera de plantas. Sus vidas normales me recordaron por qué seguía enviando dinero a casa desde el principio. De vuelta en casa, dejé la carpeta sobre la mesa y abrí mi portátil por última vez. Redacté un correo electrónico para mí mismo con el asunto. Paquete de pruebas, fraude familiar. En el cuerpo,
Escribí. No borrar. Acción legal pendiente. Adjunté todos los archivos y pulsé enviar. El reloj del apartamento marcaba las 6:20. Me serví otro vaso de agua, me senté y volví a hojear el bloc amarillo. Casi todas las casillas estaban marcadas. Solo quedaba una línea. Acércate a Scott con pruebas. Lo subrayé con firmeza una vez y cerré el bloc. El zumbido del refrigerador llenó la habitación. Cogí la carpeta, comprobé que todos los documentos estuvieran en orden y la guardé en mi mochila. El peso se sentía diferente ahora, menos como una carga y más como una herramienta que me habían enseñado a usar. Me senté en silencio un momento, con las manos apoyadas en la mesa y la mirada fija en la puerta cerrada del balcón. Aparqué el coche a 2 calles de mi antigua casa y me quedé con el motor apagado. Las ventanillas estaban bajadas y entraba el olor a hierba recién cortada, mezclado con gasolina de la cortadora de césped del vecino. Observé durante unos minutos. La camioneta de Scott estaba en la entrada. Un autobús escolar llegó y Ella y Mason se bajaron, con las mochilas rebotando. Corrieron por el camino y desaparecieron dentro sin dudarlo. Cogí el teléfono, busqué el número de Scott y finalmente pulsé la tecla de llamada. Contestó al tercer timbre, con voz cansada pero educada. «Hola Megan, ¿ya volviste?» «Sí», dije. «Estoy en la ciudad. ¿Podemos vernos en algún lugar tranquilo? Tengo algunas cosas que necesitas ver». Sin dramas, solo hechos. Hubo una pausa. «Claro, los niños tienen entrenamiento de fútbol a las 4 cel. Puedo verte en el Pinterest Café antes». «Bien. Traeré los documentos», dije. 2 horas después, nos sentamos uno frente al otro en un pequeño reservado de la esquina. La cafetería olía a café y rollos de canela. Scott parecía agotado, con ojeras. Aún llevaba puestas las botas de trabajo. Deslicé la carpeta sobre la mesa sin decir palabra. La abrió lentamente, hojeando cada página. Extractos bancarios, solicitudes de tarjetas de crédito, capturas de pantalla de contactos de la escuela. Su rostro cambió de la confusión a la incredulidad y luego a la ira. ¿Es esto real?, preguntó en voz baja. Cada línea que dije, todo fechado, todo documentado, todo lo que envié a casa, todo lo que gastó, todo lo que cambió. Se frotó la frente. Me dijo que te habías comportado de forma inestable, que querías retirar tu apoyo y dejarnos colgados. Por eso movió tus cosas. Dijo que tenías otro lugar reservado porque ya no querías vivir con nosotros. Está inventando una historia, dije con calma. Por eso me quitó de la lista de contactos de los niños y de las facturas. Intenta borrarme de tus registros familiares para poder decir que no estoy involucrada. Scott pasó una página y se quedó mirando un recibo de hotel. Esto es en Dallas. Dijo que estaba en un seminario de negocios. Acción. No respondí. Pasó a otra página. Un paquete de spa en Houston. Una tarjeta de crédito a mi nombre. Un préstamo rechazado. Dejó la carpeta y me miró. ¿Por qué haría esto? No lo sé, dije. Pero ahora sí. Se recostó, con la mirada perdida. He estado trabajando 60 horas a la semana pensando que estamos en la ruina. Me ha estado diciendo que las cuentas escolares de los niños estaban bajas. Tú los has estado cubriendo. Cada vez que ella decía que estaban cortos, yo decía... Exhaló lentamente. ¡Dios mío! Vino una camarera y nos volvió a llenar el vaso de agua. Scott no se dio cuenta. Seguía mirando la carpeta como si fuera a cambiar si se fijaba bien. Saqué un sobre más pequeño y se lo entregué. Dentro había capturas de pantalla de las cuentas escolares de los niños y los cambios de contacto de emergencia. Lo abrió, repasó las páginas y apretó la mandíbula. «Te quitó todo», dijo. «Te está aislando», dije. «La misma estrategia que usó conmigo. Tú eres el siguiente». «¿Por qué?» Scott cerró el sobre y lo apartó. «¿Qué quieres que haga?» «No quiero nada», dije, «pero necesitas saber a dónde va tu dinero y quién toma las decisiones por tus hijos». Asintió lentamente. «Revisaré nuestro correo esta noche».
Salimos del café sin un apretón de manos ni un abrazo. Llevaba la carpeta como si fuera a quemarse. De vuelta al apartamento, mantuve la mente tranquila. El objetivo no era convencerlo de nada, sino darle información. Lo que hiciera con ellos era cosa suya. En el apartamento, me senté a la mesa y escribí una nota breve en mi libreta. Scott tiene el paquete. Reacción. Impacto. Monitorear las acciones. Debajo, enumeré los 3 siguientes pasos. Asegurar mi crédito. Monitorear el bienestar de los niños. Preparar opciones legales. El teléfono vibró 1 hora después. Un mensaje de Scott. Una foto borrosa de un recibo de joyería. La encontré en el correo. No era nuestra. Más de $2,000. Le siguió otra foto. Un extracto de tarjeta de crédito con un saldo de más de $8,000. Le respondí, «Documéntalo todo. Toma fotos. No me confrontes todavía». «Bueno», me respondió. Colgué el teléfono y me froté los ojos. No sentí satisfacción, sino una especie de claridad sombría. Las grietas se estaban haciendo visibles. Esa noche, conduje hasta un parque público al otro lado del pueblo. Las familias hacían parrilladas y los niños jugaban. Caminé solo por el sendero, dejando que mis pasos se adaptaran a mi respiración. Siempre me había gustado la estructura del movimiento. Ayudaba a ordenar los pensamientos para ponerlos en acción. Al volver al apartamento, abrí el bloc amarillo y dibujé una nueva casilla. Fase 3. Controlar el acceso. Dentro escribí, Servicios Públicos Breeze Joint. Notifique a la escuela la información de contacto actualizada. Consulte con Lucas para las próximas presentaciones. Mi portátil sonó con un nuevo correo electrónico. Era de Lucas. Declaración jurada lista. Plantilla de informe policial adjunta. Estás construyendo un caso sólido. Lo guardé sin responder. Ya habría tiempo para eso más tarde. El apartamento se sentía más fresco ahora. Abrí la puerta del balcón y me apoyé en la barandilla. Abajo, una pareja paseaba a su perro por el parque infantil. La vida cotidiana de desconocidos me despejaba la mente. De vuelta dentro, abrí la carpeta y reorganicé los papeles que Scott no se había llevado. Todo lo que quedaba seguía guardado. Cada recibo, cada captura de pantalla, cada transferencia. La cerré, la puse sobre la mesa y me serví un vaso de agua. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Scott. Hay más correo. Tarjetas de crédito que nunca he visto. ¿Debería cancelarlas? Congelar cuentas, respondí. Llamar a los bancos mañana. Cambiar contraseñas. Listo, respondió. Puse el teléfono boca abajo y miré al techo un momento. El plan avanzaba. Sin gritos, sin dramas, solo hechos que caían donde tenían que caer. Fui a la cocina, corté otra manzana en rodajas y me la comí despacio. El sonido del cuchillo sobre la tabla de cortar me pareció sólido y práctico. Luego me senté de nuevo a la mesa, bolígrafo en mano, y escribí una sola línea en el bloc. Prepararé los siguientes pasos con Lucas una vez que Scott confirme el alcance completo. La página se veía limpia, la escritura firme. El zumbido del refrigerador y los sonidos apagados del patio se fundían en un ritmo de fondo. Eché un último vistazo a la carpeta, la aparté y abrí mi portátil. Un documento en blanco me esperaba en la pantalla. Con el cursor parpadeando, comencé a escribir un resumen simple de todo lo descubierto hasta el momento, línea por línea, fecha por fecha, sin comentarios. Estaría listo si alguien oficial lo necesitaba. Cuando guardé el esquema, cerré la laptop y apoyé las manos sobre la mesa. La luz del apartamento proyectaba una luz constante, ni intensa ni suave, lo justo para ver con claridad. Exhalé una vez, lenta y controladamente, y luego volví a coger el teléfono. Conduje hasta la pequeña oficina de Lucas, a las afueras del centro, justo después del amanecer. El estacionamiento estaba vacío, salvo por su viejo sedán. Dentro, la sala de espera olía ligeramente a café y tinta de impresora.
Lucas salió de su oficina trasera con una camisa arremangada, levantó una carpeta más gruesa que la mía. «Has estado ocupado», dijo, cerrando la puerta tras de mí. «No me gusta que me pillen desprevenido», respondí. Nos sentamos en su mesa de conferencias y comparamos documentos. Le presenté los extractos bancarios, las solicitudes de tarjetas de crédito, los expedientes escolares y las capturas de pantalla. Lucas los comparó con su borrador de declaración jurada y las cartas a las agencias de crédito. Sus notas eran claras, cada citación resaltada. «¿Ya congelaste tu crédito?», preguntó. «Sí, y Scott está empezando a congelar las cuentas». Lucas asintió. «Bien. Enviaremos estas cartas certificadas hoy. Esto crea un registro documental y le impide abrir nada más a tu nombre. También notificará formalmente a la compañía hipotecaria que nadie puede alterar la escritura ni el calendario de pagos sin tu consentimiento». Me entregó una nueva declaración jurada. «Firme aquí y ponga sus iniciales al pie. Este es para la División de Protección al Consumidor de la Fiscalía Estatal. Firmé cada página cuidadosamente. Años de papeleo en el ejército me habían entrenado para leer cada línea antes de escribir». Lucas se recostó en su silla. «¿Cuál es su objetivo?». «Cargos penales, demanda civil, custodia para Scott, domiciliaria». «Mi objetivo es la verdad escrita», dije. «Todo lo demás vendrá por añadidura». «Es el soldado que llevas dentro hablando», dijo con una leve sonrisa. «De acuerdo, haremos esto según las reglas». Al salir de su oficina, había un fajo de cartas certificadas listas para el correo. El aire de la mañana me refrescaba la cara. Fui directo a la oficina de correos, envié todos los sobres con número de seguimiento y guardé los recibos en mi carpeta. Luego fui a una copistería local y escaneé cada sobre franqueado para mis registros. A última hora de la mañana, estaba de vuelta en el apartamento. Scott me había enviado otro mensaje de texto durante la noche. Fotos de más sobres de tarjetas de crédito y una cuenta de una tienda de la que nunca había oído hablar. Respondí con una breve instrucción. «Mantén todos los sobres cerrados. Toma fotos. No te enfrentes todavía». Dejé el teléfono en el mostrador y abrí mi portátil. Una hoja de cálculo llenó la pantalla con filas de transacciones. Añadí los nuevos artículos que Scott había enviado. Los glóbulos rojos por cargos no autorizados crecieron como un sarpullido por toda la página. Después, abrí una nueva pestaña y fui al registro de la propiedad del condado. Mi nombre seguía figurando en la escritura como propietario principal. Brianna había intentado presentar un formulario de modificación de ocupación, pero lo habían rechazado por falta de firmas. Descargué la notificación de rechazo y la añadí a la carpeta. Me puse de pie y me estiré. El apartamento parecía una sala de guerra. Los mapas habían sido reemplazados por hojas de cálculo, los informes de inteligencia por extractos bancarios. Sonó el teléfono prepago. Era Scott. Su voz era baja y tensa. «Está haciendo recados. Revisé el buzón. Hay 4 tarjetas a tu nombre. 2 al límite de su saldo, 2 aún sin saldo. Ha estado pagando el mínimo de mi cuenta sin avisarme. Fotografíenlo todo». Dije que todo estaba por delante y por detrás, y luego lo volví a poner exactamente donde estaba. Lo hice. ¿Y los niños? Ha estado hablando de trasladarlos a un colegio privado. ¿Qué? Espera a hacer cualquier cambio hasta que tengamos todo documentado, dije. Estoy presentando la solicitud a las agencias de crédito y a la hipotecaria. Una vez que la congelación esté en vigor, no podrá abrir un nuevo crédito a mi nombre. Nos encargaremos del resto paso a paso. Scott exhaló audiblemente. «De acuerdo, estoy contigo». «Bien», dije. Colgué y escribí otra nota en mi libreta. Scott cooperaba, las tarjetas fotografiadas, la mudanza de los niños pendiente. El día se alargó hasta la tarde. Preparé un sencillo sándwich de mantequilla de cacahuete y una manzana para el almuerzo, y comí en la mesa mientras revisaba cada documento. Mis manos se movían automáticamente. Abrir archivo, escanear, guardar, hacer copia de seguridad. A las 3 volví a la sucursal,
esta vez para reunirme con la investigadora de fraude que Cheryl había asignado a mi caso. Su oficina era pequeña pero ordenada, con un tablón de anuncios lleno de avisos de cumplimiento. Me estrechó la mano con firmeza. Capitán Holt, gracias por venir. Hemos confirmado 3 tarjetas de crédito abiertas a su nombre durante el despliegue. Los hemos congelado y hemos colocado una alerta permanente en tu perfil. Te enviaremos una declaración jurada para que la firmes en cada caso. Bien, dije. Firmaré lo que necesites. Deslizó una pila de papeles por el escritorio. Además, la compañía hipotecaria detectó una discrepancia en los pagos. Como usted es el titular principal de la escritura, puede solicitar una auditoría completa. Firmé la declaración jurada y solicité la auditoría en el acto. Al volver al apartamento, el sol estaba bajo. Guardé la nueva declaración jurada en la carpeta y guardé una copia de seguridad en mi disco duro. Luego, me senté con mi bloc amarillo y marqué otras casillas. Cartas certificadas enviadas, declaración jurada de fraude bancario firmada, auditoría hipotecaria solicitada. Pasé a una página en blanco y escribí en la parte superior. A continuación, logística de la confrontación. Debajo, lugar público, testigos, solo hechos. Me recosté en mi silla. A través de la puerta del balcón, el patio se iluminó con una luz naranja. Un vecino subió la compra. El perro de alguien ladró 2 veces y luego se cayó. Me levanté, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. El frío me golpeó la garganta y me dejó en tierra. En la encimera estaba mi teléfono, un nuevo mensaje de Scott. Me hace preguntas raras sobre las contraseñas de mi cuenta bancaria. ¿Debería cambiarlas? Sí, le di la vuelta inmediatamente. Contraseñas nuevas. No las compartas. Listo, respondió. Dejé el teléfono y volví a la mesa. La carpeta de pruebas estaba frente a mí, más gruesa que esa mañana. Mi letra en el bloc amarillo era nítida. Con cada línea recuperaba un poco de control. Abrí la laptop y redacté una breve declaración para Lucas, resumiendo el progreso del día. Acciones bancarias completadas. Crédito congelado. Declaración jurada firmada. Auditoría hipotecaria en marcha. Scott documentando el correo. Lo envié con el asunto actualización de estado. Alto. Cerré la laptop. Apoyé las manos sobre la mesa. El zumbido del refrigerador se mezclaba con las voces tenues del patio. Todo a mi alrededor parecía normal, pero el papel que tenía delante contaba una historia diferente. Apilé los documentos cuidadosamente, los metí en la carpeta y la coloqué junto a mi mochila. Luego respiré hondo, eché los hombros hacia atrás y miré hacia la puerta del balcón mientras los últimos rayos de sol se ocultaban. Aparqué frente al supermercado un sábado por la tarde y me senté un momento con las manos en el volante. La carpeta de documentos estaba cerrada con cremallera dentro de mi mochila, en el asiento del copiloto. Había elegido ese lugar. Luz natural, mucha gente, cámaras de seguridad, nada de discusiones a gritos a puerta cerrada, solo datos. Al bajar del coche, el calor del asfalto me subía por las botas. Me colgué la mochila al hombro y entré, cogí una cesta y recorrí los pasillos como cualquier otra compradora. La llené de pan, leche y una bolsa de manzanas, cosas que realmente podría usar más tarde. Mi ritmo cardíaco se mantuvo estable. Años de patrullaje me habían entrenado para respirar bajo presión. Al acercarme a la caja, la vi cerca del escaparate. Brianna se quedó rígida junto a una fila de carritos, con gafas de sol y el pelo recogido. No miraba las frutas y verduras ni las revistas que esperaba. Pagué la compra, le di las gracias al cajero y empujé el carrito hacia la salida. Al llegar al aparcamiento, ella salió de detrás de una columna. «¿Has estado ocupado?», susurró en voz baja pero firme. «No puedo creer que estés envenenando a Scott en mi contra después de todo lo que he hecho por esa familia». Mantuve un tono sereno. «Aléjate del carro. Estás armando un escándalo». En cambio, se acercó. «No te hagas la inocente. ¿Crees que vas a volver del despliegue y tomar el control? No va a pasar. He estado manteniendo esta casa en orden mientras tú jugabas a los soldados.
Me detuve y la encaré de frente. La gente ya me miraba. Manteniéndola en orden, abriendo crédito a mi nombre, eliminándome del historial del niño. Su boca se tensó. «Estás delirando». Metí la mano en mi mochila, saqué un sobre y se lo tendí. Esta es una copia del expediente de fraude del banco. 3 tarjetas abiertas a mi nombre mientras estuve de servicio. Fechas, saldos, firmas, todo documentado. No las cogió. Es falso. Estás desesperado por llamar la atención. Entonces, explícame la solicitud de préstamo personal que me menciona como coprestatario. First Midland Bank la rechazó el 10 de marzo del año pasado. Explícame las cuentas de la tienda, el formulario de modificación de hipoteca que presentaste sin mi firma. Sus gafas de sol se deslizaron ligeramente por su nariz. Se las subió, pero le temblaban las manos. Un hombre de mediana edad con una bolsa de la compra aminoró la marcha al pasar junto a nosotras. Una mujer más joven con un cochecito se detuvo cerca del aparcamiento de carritos. El aire entre Brianna y yo se sentía cargado. «No te debo ninguna explicación», dijo más alto. «He estado planeando un negocio. Esos gastos eran inversiones para la familia. Scott lo entiende». «Las inversiones no requieren que me borren de sus contactos de emergencia», dije. «No requieren que incluyan el apellido de un difunto en tarjetas de crédito secretas». Por primera vez, su voz se quebró. «Revisaste mis documentos privados, viví en esa casa 8 años, observé, escuché y documenté». Se acercó de nuevo, alzando la voz. «¿Te crees tan justa porque llevabas uniforme? Esta es mi familia ahora. Solo eres una invitada que se quedó más tiempo del debido». Dejé el sobre con cuidado en el asa del carrito y la miré fijamente. «No puedes robarme y luego reescribir la realidad. Scott ha visto los extractos, está congelando las cuentas, el banco está involucrado, la hipotecaria está auditando. No se trata de que yo lleve uniforme. Se trata de fraude y de 2 niños que merecen honestidad». Su cara se sonrojó profundamente. «No puedes probar nada en un tribunal». «No necesito un tribunal para demostrar la verdad», dije. «Le he dado todo a Scott. Él toma sus propias decisiones». Ella levantó las manos. «Estás destruyendo mi matrimonio. Tú misma lo has hecho», respondí en voz baja. Otros compradores nos observaban atentamente. Un guardia de seguridad se acercó a paso rápido. Brianna lo notó e intentó recomponerse, alisándose el pelo y bajando la voz. «Esta conversación ha terminado», dijo, tomando el sobre del carrito. «Aléjate de mi marido y de mis hijos. No son solo tuyos», respondí, aún con tono tranquilo. «Y si intentas alejarlos de mí, descubrirás que también hay leyes al respecto». El guardia nos alcanzó. «¿Hay algún problema?» «No», dije. Estaba cargando la compra cuando se me acercó. Varios transeúntes me saludaron con la cabeza cuando el guardia los miró. Una mujer incluso dijo que estaba gritando antes de que la otra dijera una palabra. A Brianna le temblaban las manos mientras agarraba el sobre. «Ustedes no entienden lo que está pasando aquí», murmuró. «Señora, necesito que se calme», dijo el guardia con suavidad. «Si hay una disputa, sáquela de la propiedad». La mirada de Brianna pasó de mí al creciente círculo de curiosos. Giró sobre sus talones y corrió hacia su coche, forcejeando con las llaves antes de abrir la puerta y cerrarla de golpe. Los neumáticos chirriaron al salir del aparcamiento. El guardia se giró hacia mí. «¿Se encuentra bien, señora?» «Estoy bien», dije. «Gracias», asintió y regresó a la tienda. Los transeúntes se dispersaron, murmurando entre sí. Terminé de cargar la compra en el maletero, lo cerré y me quedé un momento con las manos apoyadas en el frío metal. El sobre había desaparecido, pero tenía muchas más copias. La máscara pública que Brianna había usado durante años se había roto a la vista de desconocidos. Subí al coche y arranqué el motor. Mientras conducía de vuelta al apartamento, mi teléfono vibró con un mensaje de Scott. Estaba furiosa. Preparé la maleta. Le dije que había visto las declaraciones. Se fue.
No respondí de inmediato. En lugar de eso, entré en el aparcamiento del complejo de apartamentos y me quedé sentado en silencio observando el patio. Los niños jugaban en los columpios. Un vecino pasó con su perro. La vida seguía su curso, y esa tranquilidad me infundía una extraña calma. Arriba, guardé la compra, puse la mochila sobre la mesa y abrí mi bloc amarillo. Escribí una sola línea. Confrontación completada. Scott consciente. Prioridad para los niños. Entonces dejé el bolígrafo, me serví un vaso de agua y me dejé envolver por el silencio del apartamento. No me hundí en la silla después de escribir esa línea. En cambio, me levanté, caminé hacia la ventana de la cocina y observé la calle unos segundos. El movimiento me ayudó a pensar. Mi teléfono seguía sobre la mesa, con la pantalla iluminada por el mensaje de Scott. Lo contesté y marqué. Contestó al segundo timbre. Su voz sonaba áspera. Se ha ido. Megan se llevó algunas joyas, algo de ropa y unos $300 en efectivo. Se fue justo después de que le contara lo de los extractos. Fin de las 10. Mantuve un tono firme. ¿Dónde están los niños? En sus habitaciones. Ella dibuja. Mason está en su tableta. No saben que se ha ido. Bien, dije. Tranquila. Es hora de asegurarlo todo, no de entrar en pánico. Exhaló. Ya cambié mis contraseñas bancarias. ¿Qué más? Primero, reúne todos los documentos de los niños, actas de nacimiento, expedientes escolares, documentos médicos, y guárdalos en un lugar seguro. Segundo, llama a tu departamento de recursos humanos y cambia cualquier información del beneficiario a la que pueda tener acceso. Tercero, fotografía cada habitación de la casa. Si intenta alegar que te llevaste algo suyo, tendrás pruebas de lo que había cuando se fue. Puedo hacerlo, dijo. Ven. Sí, dije. Me voy. Tomé la carpeta y la guardé en mi mochila junto con un bloc de notas nuevo. Mientras cruzaba la ciudad en coche, respiraba con calma, con la mirada fija en los espejos, por costumbre. Las casas se me hicieron más familiares a medida que me acercaba a la calle que una vez había llamado mi hogar. Scott me esperaba en los escalones del porche, todavía con la ropa del día anterior y el pelo revuelto. Se detuvo cuando aparqué y abrió la verja. «Los niños están dentro», dijo. Fuimos directos a la cocina. El lugar parecía igual, pero se sentía diferente, un poco más tranquilo, un poco menos tenso. Scott sirvió café en 2 tazas. Le temblaban las manos. «Me siento como un idiota», dijo. «Todos estos años pensé que ella lo controlaba todo. Trabajaba 60 horas a la semana», dije. «Confiabas en tu esposa». «Eso no es ninguna idiotez». Se frotó la frente. «Los niños no paran de preguntar a dónde fue. ¿Qué les digo? La verdad, ya la pueden soportar». Dije que mami necesitaba un tiempo lejos y que estaban a salvo. Primero la estabilidad, luego los detalles. Asintió. De acuerdo. Dejé la carpeta sobre la mesa y la abrí por la nueva declaración jurada. Aquí está la situación. Caso de fraude bancario abierto. Cuentas de crédito congeladas. Auditoría hipotecaria en marcha. Tienes fotos de las tarjetas y el correo. El siguiente paso es la protección de la custodia. Deuda. Custodia. Repitió. Tú eres el padre que ha estado presente, trabajando, proveyendo. Tienes pruebas de su mala conducta financiera. Solicita la custodia temporal para evitar que retire a los niños de la escuela o de la universidad. Tragó saliva con dificultad. ¿Cómo? Ya hablé con un abogado, dije. Lucas tiene un colega especializado en derecho de familia. Podemos conseguirte una audiencia de emergencia en cuestión de días. Scott se recostó en su silla. Dios mío. Miela apareció en la puerta con un rotulador, su dibujo manchado. Tía Megan sonrió. Hola, cariño. Se acercó y me abrazó por la cintura. ¿Te quedas a desayunar? Sí, dije. Pero primero vamos a asegurarnos de que todo esté bien. Scott me observó mientras me arrodillaba para mirar su dibujo, un arco iris sobre una casa.
Es nuestra, dijo con orgullo. Es preciosa, le dije. ¿Por qué no vas a enseñárselo a Mason? Haremos panqueques en un rato. Salió corriendo, con la coleta ondeando. Cuando se fue, me volví hacia Scott. Por eso tienes que actuar rápido pero con calma. Necesitan verte firme. Asintió. Dime qué hacer. Recorrimos la casa habitación por habitación. Él recogió los documentos de los niños mientras yo fotografiaba armarios, cajones y objetos de valor. Encontramos una pila de folletos de residencias de ancianos en un cajón del escritorio, junto con correos electrónicos impresos sobre listas de espera, tal como sospechaba. También les tomé fotos y las añadí a la carpeta. A media mañana, la documentación estaba guardada en una caja fuerte en el armario del dormitorio de Scott. Me senté a la mesa de la cocina y redacté una declaración sencilla para que la usara con su departamento de recursos humanos y su banco. Mi cónyuge se ha ido de la residencia. Por favor, restrinja el acceso a todas las cuentas conjuntas hasta nuevo aviso. Scott la leyó en voz alta y luego la firmó. Siento que estoy llenando una lista de verificación de despliegue, dijo semanalmente. Así es exactamente como se maneja una crisis, dije. Paso a paso. Soltó una breve carcajada. Supongo que ya lo has hecho antes. Otro escenario, dije. Los mismos principios. A los 11 hacíamos panqueques con Ella y Mason. La cocina se llenó del olor a masa en la plancha. Los niños estaban sentados a la mesa, charlando sobre un proyecto escolar, ajenos a la tormenta legal que los rodeaba. Las manos de Scott se tranquilizaron al voltear cada panqueque. Después del desayuno, subió a cambiarse mientras yo limpiaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucas. Abogado de familia listo para presentar una petición de emergencia el lunes por la mañana. Necesito la firma de Scott, le respondí. La tendremos al final del día. Cuando Scott bajó, parecía más sereno. Firmó la petición y me dio las copias de identificación necesarias. Las escaneé en mi teléfono y se las envié a Lucas inmediatamente. Después, llamamos a la escuela de los niños. Scott pidió que todas las autorizaciones de recogida se limitaran a él y a mí hasta nuevo aviso. La secretaria confirmó el cambio. Anoté la hora y el nombre de la persona que atendió la llamada. El día transcurrió en tareas así, metódicas, documentadas. Cada paso era una pequeña porción de control recuperada. Al caer la tarde, la sala parecía un puesto de mando, papeles ordenados, números de teléfono en notas adhesivas, fotos subidas. Scott se sentó en el sofá con Mason acurrucado contra él viendo dibujos animados. Ella coloreaba en el suelo. Cerré mi carpeta y tomé un sorbo de agua lentamente. Estás en una posición fuerte ahora, dije en voz baja. Todo está documentado, cuentas protegidas, niños a salvo. Scott asintió sin apartar la vista de la pantalla. No sé cómo agradecerte. Concéntrate en los niños, dije. Gracias, suficiente. El sol se filtraba por las persianas, proyectando suaves rayos por la habitación. Los ruidos domingueros habituales llegaban desde las cortadoras de césped de la calle. Un perro ladrando, un camión de reparto reduciendo la marcha en la esquina. Me levanté y me acerqué a la ventana. La casa, a pesar de todos sus recuerdos, ya no parecía una trampa. Parecía un lugar donde el orden volvía lenta, pero seguramente. Scott me miró. ¿Qué pasa ahora? Lo miré a los ojos. Sigue haciendo exactamente lo mismo. Mantente firme. Deja que el papeleo y la verdad trabajen para ti. Oh. Asintió de nuevo y se acercó al cabello de Ruffle Mason. El chico se inclinó hacia él sin apartar la vista de la caricatura. Respiré hondo. Escribí una última línea en mi libreta amarilla. Solicitud de custodia presentada. Niños protegidos. Y la cerré. Luego me senté frente a Scott, con la carpeta entre nosotros, y observé cómo Ella pegaba su dibujo de arcoíris en la nevera. Dejé el arcoíris de los niños pegado en la nevera y llevé mi carpeta de vuelta al coche. El viaje al centro fue tranquilo, el tráfico dominical era lento y la radio sonaba bajito, sin que yo la oyera.
En el asiento del copiloto estaban la petición completa, la declaración jurada y copias de todos los registros que Lucas me había pedido. Mi mente seguía fija en el siguiente paso: convertir todos esos papeles en un escudo legal para Scott y los niños. La colega de Lucas en Derecho de Familia, Denise Rhodes, había accedido a reunirse con nosotros, aunque técnicamente era su día libre. Su oficina estaba en un viejo edificio de ladrillo frente al juzgado del condado. La sala de espera olía a pintura fresca y café. Una recepcionista me indicó que pasara a una sala de conferencias con paredes de cristal. Denise se puso de pie al entrar. Tenía unos 40 y tantos años, mirada firme y una chaqueta oscura. «Capitán Holt», dijo, estrechándome la mano con firmeza. Lucas me puso al corriente. Repasemos todo. Scott llegó unos minutos después, con aspecto cansado pero decidido. Nos sentamos a la mesa larga mientras Denise extendía un bloc de notas y una grabadora digital. «Lo haremos metódicamente», dijo. Primero, la petición de custodia de emergencia. Segundo, una orden de alejamiento temporal para impedirle llevarse a los niños o acceder a sus finanzas. Tercero, una notificación de intención de solicitar la custodia completa, alegando fraude, abandono y peligro. Scott asintió. «Firmaré lo que necesites». «No lo que sea», corrigió Denise con suavidad. «Exactamente lo que necesitamos». Abrí la carpeta y deslicé los documentos más relevantes sobre la mesa. Extractos de tarjetas de crédito, cambios en los expedientes escolares, folletos de residencias de ancianos, fotos del correo. Denise los hojeó rápida pero minuciosamente. «Esto es oro», dijo. «Fechas, cantidades, firmas. A los jueces les encantan los documentos». Le pidió a Scott que describiera con claridad lo que había sucedido desde que Brianna se fue. Él habló con firmeza, con la vista fija en la mesa. Denise tecleaba mientras él hablaba, pidiendo aclaraciones de vez en cuando. Cuando terminó, se volvió hacia mí. «¿Y está dispuesto a presentar una declaración jurada que corrobore estos hechos?» «Sí», dije. «Todo está documentado. Bien». Imprimió 2 formularios en la impresora láser de la oficina y se los entregó a Scott. «Estos son para la solicitud de custodia de emergencia. Firme y feche. Esto permitirá al tribunal programar una audiencia en 48 horas. Dadas las pruebas, confío en que obtendremos una orden temporal de inmediato». Scott firmó, con la mano apenas temblando. Firmé mi propia declaración jurada, confirmando la evidencia financiera y la eliminación de los contactos de emergencia. Denise notificó ambas cosas allí mismo en la mesa. Luego, abrió un nuevo archivo en su portátil. Ahora, la orden de alejamiento. No se trata de castigarla. Se trata de evitar mudanzas repentinas, sacar a los niños de la escuela, vaciar las cuentas bancarias o retirar bienes. También evitará que te contacte de forma amenazante. Scott dudó. ¿Esto empeorará las cosas? El tono de Denise se mantuvo tranquilo. Crea límites claros que a menudo evitan la escalada. No la estás acusando de violencia. Estás solicitando medidas de protección estándar para los niños y sus bienes. Exhaló y asintió. «Hazlo». Redactó la petición al instante, haciendo referencia a cada número de prueba que había preparado. En media hora, tenía una pila ordenada de documentos listos para el secretario del juzgado. «Los llevaremos al otro lado de la calle ahora mismo», dijo. «La oficina del secretario está abierta hasta las 2 horas». Los 3 salimos juntos, cruzamos la calle soleada y entramos al juzgado. Dentro, el aire era fresco y olía ligeramente a cera para pisos. Pasamos por un detector de metales y nos dirigimos a la ventanilla del secretario. Denise entregó las peticiones con poca práctica. El secretario selló cada página con un fuerte golpe. «Su audiencia de emergencia está programada para mañana a las 9:06», dijo el secretario. «Juez Hayes, aquí tiene su número de expediente». Denise le dio las gracias, tomó las copias selladas y le entregó un juego a Scott. «Ambos comparecerán», dijo. «Megan, su declaración jurada ya está en el expediente.
Solo tiene que estar disponible para responder preguntas. Scott miró fijamente los papeles que tenía en las manos. Mañana por la mañana, murmuró. Sí, dijo Denise. El sistema se mueve rápido en caso de emergencia. Salimos de nuevo a la luz del sol. Scott me miró. No sé cómo mantienes la calma. Entrenamiento, dije. Una tarea a la vez. De vuelta en su casa, los niños estaban en el patio trasero con la hija adolescente del vecino, que a veces cuidaba niños. Scott le dio las gracias y la envió a casa con dinero. Luego cerró la puerta trasera y se apoyó en ella. Han estado preguntando otra vez, dijo en voz baja. Les dije que mami tuvo que irse de viaje. Está bien, dije. Lo haremos simple hasta que haya una explicación oficial. Se frotó la cara. ¿Y si aparece esta noche? Entonces llamas a la policía y les muestras la petición sellada. Dije que te deja en una posición sólida hasta la audiencia. Asintió lentamente. De acuerdo. Me senté a la mesa de la cocina y saqué mi bloc amarillo. En los próximos pasos, escribí: prepárense para la audiencia. Traigan los originales de todas las pruebas. Apoyen a Scott con los niños presentes. Scott se sirvió agua y se sentó frente a mí. ¿Crees que el juez me creerá? El juez creerá los documentos, dije. Tu trabajo es mantenerte firme y responder las preguntas con sinceridad. Sus hombros se relajaron un poco. Lo dices como si fuera simple. No es simple, dije. Está claro. Esbozó una leve sonrisa. Claro, puedo hacerlo. Pasamos la siguiente hora organizando todo para el juicio. Etiqueté cada prueba con un número y una nota adhesiva. Scott ensayó cómo responder preguntas básicas cuando descubrió las tarjetas. ¿Cuánto tiempo había estado ausente Brianna? ¿Qué medidas había tomado para asegurar a los niños? Ella entró con un libro y se subió a mi regazo. Tía Megan, ¿vas a quedarnos a dormir? Quizás esta noche, dije. ¿Te gustaría? Ella asintió con solemnidad. Es tranquilo cuando estás aquí. La abracé suavemente. A mí también me gusta estar aquí. Mason apareció en la puerta con un tanque de juguete. Mira lo que construí, dijo. ¡Qué genial!, le dije. Se te da bien construir cosas. Sonrió y salió corriendo otra vez. Cuando los niños estuvieron entretenidos, Scott bajó la voz. Si se opone, ¿me dejarán quedarme con los niños? Eres su cuidadora principal ahora mismo, dije. Se fue voluntariamente. Los jueces primero se fijan en la estabilidad. Estás estable, tienes pruebas. Concéntrate en eso. Asintió, con la vista más clara. La tarde dio paso a la noche con el ritmo tranquilo de los papeles de preparación apilados. Los niños dieron de comer. La rutina para dormir siguió. Scott les leyó un cuento mientras yo lavaba los platos. La casa se sentía más luminosa sin la tensión constante de las críticas de Brianna. Después de que los niños se durmieran, Scott y yo nos sentamos a la mesa de la cocina una vez más. Guardé las pruebas cuidadosamente etiquetadas en mi carpeta. Deberías dormir un poco, le dije. No creo poder, admitió. No necesitas dormir mucho, dije. Solo necesitas estar tranquilo mañana. Desayuna, vístete limpio, trae a los niños si es necesario. Los jueces notan la compostura. Se pasó una mano por el pelo. Todavía no puedo creer que esto esté pasando ahora. Estás haciendo lo que tienes que hacer, dije simplemente. Me miró desde el otro lado de la mesa. Gracias. Lo digo en serio. Cerré la carpeta y me puse de pie. Preparemos todo junto a la puerta para que esté listo para mañana. Apilamos las peticiones, la declaración jurada y las pruebas en un solo maletín. Scott lo dejó junto a su maletín de trabajo, junto a la puerta principal. El reloj sobre la estufa marcaba las 10:15. Escribí una última línea en mi bloc amarillo. Audiencia de emergencia programada, pruebas preparadas, y lo guardé en mi mochila. Luego serví 2 vasos de agua y le di uno a Scott. La levantó ligeramente como si fuera un pequeño brindis, y ambos bebimos. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del refrigerador y el lejano sonido de un tren en las vías.
más allá del barrio. La luz de la mañana se filtraba por la cocina cuando me desperté en el sofá. Scott ya estaba levantado, con camisa y corbata limpias, y una taza de café en la mano. Los niños comían cereal en la mesa, con las mochilas junto a la puerta. Todo parecía ordenado, sin frenesí. «¿Estás listo?», dije en voz baja mientras me ponía de pie. Él asintió. Seguí tu lista de verificación. Subimos a los niños a su coche, mi carpeta y su maletín en el asiento trasero. El juzgado estaba a solo 15 minutos. Scott aparcó en el aparcamiento público y respiró hondo antes de salir. «Hagámoslo», murmuró. Dentro, el salón olía a madera vieja y café. Familias, abogados y secretarios se movían en filas silenciosas hacia las distintas salas. La sala del juez Hayes estaba en el tercer piso. Encontramos asientos cerca del frente. Denise ya estaba allí, con su portátil abierto y una pila ordenada de papeles a su lado. «Buenos días», dijo con energía. «Todo está archivado. Se llamará en breve. El juez ha revisado su petición y los anexos». Scott se sentó erguido, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Dejé mi carpeta en el banco, entre nosotros. Los niños estaban sentados con un voluntario del área infantil del juzgado, leyendo libros ilustrados justo afuera de la puerta. Cuando llamaron a nuestro caso, caminamos al frente. La sala era pequeña, con paneles de madera y una bandera estatal detrás del banco. El juez Hayes, de cabello canoso y sin rodeos, revisó los papeles por encima de sus gafas. «Señor Holt», dijo, «esta es su solicitud de custodia y orden de protección de emergencia». «Sí, señoría», respondió Scott con voz firme. Denise habló a continuación. «Su señoría, tenemos una declaración jurada y pruebas que documentan mala conducta financiera, fraude de identidad e intento de retirar a los niños de los contactos de emergencia por parte del demandado, quien abandonó voluntariamente la residencia. Solicitamos la custodia temporal y una orden que restrinja el acceso a... Las cuentas y los niños están pendientes de una audiencia completa». El juez Hayes se volvió hacia Scott. «¿Está presente la demandada?» «No, su señoría», dijo Scott. «Salió de la residencia hace 2 días». El juez golpeó ligeramente con un bolígrafo. «He revisado la petición y los anexos. Capitán Holt, ha presentado la declaración jurada de apoyo». «Sí, su señoría», dije. Asintió. «De acuerdo. Otorgo la custodia temporal del alma al señor Holt con efecto inmediato. El demandado tiene prohibido sacar a los menores del Estado, acceder a cuentas conjuntas sin consentimiento y alterar los expedientes escolares o médicos. Esta orden es válida hasta la audiencia plenaria en la fecha especificada». Denise le entregó una orden preparada, la firmó con un gesto elegante y se la devolvió al secretario. «Presente esto y proporcione copias certificadas al peticionario», dijo. Scott hundió ligeramente los hombros al exhalar. Denise guardó la orden firmada en una carpeta y se la entregó. «Llévela siempre consigo», susurró. El juez Hayes volvió a levantar la vista. «Señor Holt, ¿tiene alguna pregunta?» «No, su señoría», dijo Scott en voz baja. «Entonces, terminamos», respondió el juez. La sala levantó la sesión. Salimos al pasillo. Los niños corrieron y abrazaron las piernas de Scott. Él se agachó y les besó la cabeza, sosteniendo la orden firmada en una mano como si fuera un salvavidas. Denise cerró su portátil. «Ese es el primer paso», dijo. «La audiencia completa decidirá la custodia, pero esto los protege ahora. Cumplan con la orden. Sigue documentándolo todo y todo irá bien». Scott le estrechó la mano. «Gracias». «¿En serio?». Sonrió brevemente. «Mantén la calma». Salimos al patio soleado del juzgado. Scott entrecerró los ojos al cielo. «Se siente diferente», dijo. «Es diferente», le dije. «Ahora no reaccionas. Tienes el control». Fin de la caja. Condujimos de vuelta a su casa, parando a tomar café y sándwiches por el camino.
En la mesa, Scott dejó el pedido certificado junto al dibujo del arco iris en el refrigerador. «Esto es para ellos», dijo, mirando a los niños que jugaban en el patio. «Sí», respondí. El resto de la mañana se dedicó a tareas prácticas. Scott llamó a la escuela de los niños para enviar una copia del pedido por fax y confirmar las restricciones de recogida. Envió una copia a su departamento de recursos humanos y al banco. También llamó a su aseguradora para informar a los beneficiarios. Cada llamada terminaba con una nota en el bloc amarillo que mantenía abierto frente a él. Mientras trabajaba, escaneé la orden firmada y la guardé en mi carpeta segura. Luego, le preparé un horario sencillo. Mañanas, horario de trabajo, recogida después del colegio, rutinas para dormir. Mantener todo en orden ayudaría a los niños a sentirse seguros e impresionaría al tribunal. Alrededor del mediodía, Scott colgó el teléfono y se recostó. «Todo está notificado», dijo. «Escuela, banco, seguro. Incluso llamé al pediatra». «Bien», dije. «Eso cierra las lagunas legales». Se frotó la cara. Esperaba sentirme triunfante. En cambio, solo me siento cansado. «Es normal», dije. «Has estado en modo supervivencia. Ahora estás en modo mantenimiento». Soltó una risita. «Hablas como un manual de campo». «Soy un manual de campo», dije con una sonrisa. Los niños entraron a almorzar. Ella charló sobre su proyecto de arte. Mason volvió a mostrar su tanque de juguete. La casa se sentía casi normal. Sin gritos, sin tensión, solo el sonido de los niños siendo niños. Después de que comieron y volvieron a salir, Scott bajó la voz. «¿Y si vuelve e intenta llevárselos de todas formas? Muéstrale la orden», dije. «Si se niega, llama a la policía inmediatamente. Estás en terreno legal ahora. No eres tú quien corre peligro». Asintió, con la vista fija en los papeles firmados. Me puse de pie y empecé a apilar los platos vacíos. «Guardemos toda la documentación en una sola carpeta», dije. «Así, si aparece un agente o un tribunal lo solicita, tendrás todo listo». Sacó una carpeta de 3 anillos de un cajón del escritorio y juntos metimos las pruebas en fundas de plástico, etiquetamos cada pestaña e insertamos el orden al frente. Cuando terminamos, la carpeta parecía un informe de misión, conciso, organizado, irrefutable. Scott la cerró y la puso en posición vertical sobre el mostrador. «Así es la paz, ¿verdad? Así es la rendición de cuentas», dije.